Hola, buenos días. Es un placer tener esta mañana de trabajo. La Biblioteca Orientación Lacaniana de Lima recibe con amor, con cariño, con admiración el libro y la presencia de Bernardino Horne. El libro se llama Envejecer, el duelo por sí mismo. Ya verán que desde el título el equívoco se hace presente. El duelo por sí mismo. Vamos a pasar, eh, tenemos tres invitados muy especiales para comentar el libro. Nieves Soria, que va a estar un ratito con nosotros y se va a tener que ir a la Feria del Libro de La Plata, pero le agradecemos muchísimo su presencia y su cariño para recibir nuestra invitación. Patricia Tagle, de la ANEL Lima, Javier Vaca, de la ANEL Lima. Estamos por empezar. Primero un pequeño video y luego arrancamos. Buenos días y muchas gracias. Dije que el hombre en ese momento, entonces, dije, el machismo es una patología de lo masculino, ¿no? Lo masculino es un hombre viril, pero que tiene amor, siente amor, gusta de la poesía y se atreve con los pañales. Fueron las tres cosas que yo dije, que se me ocurrieron en ese momento, ¿no? Y incluí los pañales, el amor y la poesía, porque teóricamente son cosas de mujer, digamos, para los machos, ¿no? Pero también dijiste algo fundamental, que la alegría del hombre es la castración. Sí, bueno, porque eso lo marqué al punto viril, lo tomé, porque si Lacan dice que para poder acceder a una mujer, al cuerpo y gozar del cuerpo de una mujer y no del objeto A de uno, hay que aceptar la castración. Si eso es así, la castración es la alegría de los hombres, porque puede llegar a una mujer. Es medio un chiste que hago, si quieren. Suena un tango, parece. Parece un tango. Pero es de Bach, es de Juan Sebastián Bach, que es se llama Jesús, es la alegría del hombre. Les cuento un chisme. Yo me escribí todos los textos del pase. Yo ponía esa música y hacía tai chi, ¿no? Bailaba tai chi. Después me sentaba y escribía el texto y terminaba. Impresionante fue. Bueno, el goce super yo, el goce pura pulsión de muerte, muta a amor y deseo, donde lo más denso, lo más parecido al goce puro, digamos así, es el amor. Y el deseo es más leve todavía que el amor. Pero digamos, si el goce es 10, hay 7 en amor y 3 en deseo. Es un modo de ponerlo en para cantidades. Para ponerlo a entender. A partir de ahí, digamos, se define la condición viril, que yo no creo que el hombre moderno viril sea menos viril que el hombre antiguo. Porque no, esas son lecturas que vienen más del campo de la sociología. Pero también en el psicoanálisis hay algo de eso. Sí, porque hubo una vez un debate y los únicos que defendimos esta posición fuimos Nieves, Soria y yo. El resto no pensaba así.
Y entonces le damos la palabra a Nieves Soria. Adelante, Nieves. Bueno, buenos días, querido Bernardino. Agradezco mucho y estoy muy emocionada de estar aquí, sobre todo después de haber visto esa entrevista en la que una vez más coincidimos con Bernardino respecto de la cuestión en ese caso, ¿no? De la virilidad. Eh, bueno, quisiera comenzar con los versos finales de un poema de Carlos Drummond de Andrade titulado Cómo encarar la muerte, que encontramos apenas comenzamos la lectura, esta lectura que aún me tiene conmovida, de este libro absolutamente genuino y único. Ni viajar ni estar quieto, en ningún lugar del mundo solo. El no saber que al final se sabe, y más sabido más se ignora, y muchos otros instantes sin razón y sin verso. En sus páginas, que leí de un tirón, arrastrada como por una corriente, por el flujo y reflujo de las palabras que se enhebran como en una marea que va alcanzando al lector en un ir y venir. Bernardino nos introduce suavemente, con voz sabia, delicada y pausada, por los meandros del envejecimiento. La marea nos trae, una y otra vez, esa noticia de la que nunca nos terminamos de enterar. Y cada vez es la primera, cada vez es nueva, cada vez nos llega desde otro ángulo, desde otro lugar, desde otro tiempo. Es la voz de un reconocido y prestigioso psicoanalista que además de admirar y respetar, quiero mucho. Y es para mí no solamente un honor, sino también una alegría la invitación a decir unas palabras sobre este libro tan especial, que nos enfrenta sin ambajes con esa compañera desconocida y negada hasta aquel momento de la vida en que empieza a tomar relieve. Bernardino se dirige a nosotros, especialmente a quienes nos encontramos más o menos cerca de esa zona en que ella, la muerte, se desvela. Lo voy a citar. Reconocer que existe la muerte, que aparece silenciosamente, que a veces se arrastra hasta que se la desea como solución, y otras veces aparece como un destello, por sorpresa. La cuestión es que siempre nos alcanza. Este encuentro con la muerte, cuyos posibles efectos Bernardino nos detalla, pánico, terror, impotencia, sentimiento de incapacidad, soledad, total desamparo, es sin duda una herida que requiere de un tiempo de cicatrización. Es el tiempo del duelo, que le da el subtítulo a este libro. Y no se trata de cualquier duelo, sino de aquel que subyace a todos los demás. De ese del que no queremos saber nada, el duelo por nosotros mismos. Allí radica la potencia de este libro, su alcance, incluso traumático, diría, ya que Bernardino levanta el velo, un velo muy fundamental, al animarse a nombrar de ese modo tan real, la experiencia del envejecimiento. Hay una valentía en su posición. Esa valentía a la que se refiere Lacan en el Seminario 21, cuando se pregunta si el amor no es valentía ante fatal destino. Eso es este libro amoroso de Bernardino. Valentía ante fatal destino. Allí, en un cara a cara con la muerte, que no deja de evocarme el séptimo sello de Bergman, lejos, sin embargo, de la estrategia obsesiva de dilatación del encuentro final mediante el partido de ajedrez. Pero esa cara a cara con la muerte. Bernardino realiza un acto, se pone a escribir este libro que tenemos en las manos como una papa caliente, como una brasa que nos quema. Con su escritura
realiza su trabajo del duelo por sí mismo, llegando a formular: siento, al final de este recorrido, que he perdido completamente el temor. Durante la lectura de este libro reconocí en varias oportunidades una fría lucidez que me sorprendió en mi querido amigo Bernardino, hace ya bastantes años, en una escena en el ascensor de la sede Callao de Layol. Llegando a una actividad, nos encontramos allí otra colega, Bernardino y yo. Él ingresó al ascensor con cierta dificultad en la movilidad, diciendo: es que estoy viejo. Ante lo cual, la amable colega que se encontraba allí reaccionó inmediatamente diciendo: no, Bernardino, vos no sos viejo. La respuesta de Bernardino, como un látigo, no se hizo esperar: sí, soy viejo. Punto. Silencio. Valentía ante fatal destino. Pero también enfrentate a este fatal destino. La vejez es real, en algún momento llega. Ese es el mensaje que leo en este libro: enfrentate a tu fatal destino, enfrentate con valentía. No es un libro teórico, no pretende investigar con la fría distancia del científico los fenómenos de la vejez y de la muerte. No, no es un libro teórico, pero sí es un libro profundamente psicoanalítico, ya que en él toma voz un sujeto que se asume como parletre, como un hablante que habita un cuerpo que envejece y que no vacila en hablarnos con la contundencia de esa voz, que aún temblorosa logra hacerse oír con todas las resonancias que ese cuerpo tal como es, tal como está, le provoca. Su lectura me ha despertado distintos afectos, me ha dejado palpar esos sentimientos de dolor, tristeza, desamparo, soledad. Pero también me ha provocado muchas sonrisas que no pude dejar de sentir como sonrisas cómplices. Cómplices con un Bernardino que sabe hacer con eso que lo afecta, con eso que lo lastima, incluso en la piel, transformando en un acto que nos interpela aquello que de otro modo lo dejaría en ese lugar del viejo portador de una mala noticia que termina siendo segregado del grupo de aquellos que nada queremos saber de ella, como quien mata a un mensajero. Raíz de aquel conflicto que tan magistralmente supo ficcionar Bioy Casares en La Guerra del Cerdo. En efecto, Bernardino nos confronta con el viejo o la vieja que seremos o que somos, pero también da testimonio de un modo de habitar la vejez. Habiendo realizado el duelo de ese uno mismo que ya no somos, aún queda abierto un campo de elección. Podemos permitir, nos dice, que ese viejo o esa vieja que somos ahora entre y nos tome la vida. O podemos seguir interesándonos por el presente del mundo, tan diferente de aquel donde nacimos. Y digo que Bernardino testimonia porque realiza un acto en la escritura misma de este libro, esa operación de investidura libidinal del mundo que contrarresta la tendencia al aislamiento, que la reconciliación con la soledad, que puede... Se escucha una voz. Decía que... esperen que me perdí un poquito. Acá estoy. Que Bernardino testimonia porque realiza en acto, en la escritura misma de este libro, esa operación de investidura libidinal del mundo que contrarresta la tendencia al aislamiento, que la reconciliación con la soledad que puede conseguirse en la vejez acarrea. Con gran audacia, Bernardino interroga entonces, por ejemplo, nada menos que a la inteligencia artificial. Le pregunta sobre la muerte. Le pregunta sobre la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil. Y nos comparte sus respuestas. Viejos, no es tan difícil. Solo se trata de poner allí un poco de libido, de dejarse tomar por ese hueso que anima nuestra curiosidad,
nuestro deseo de saber, esa pulsión escópica que nos levanta del suelo y nos abre a la infinitud del horizonte del saber. Viejos, yérganse como puedan, yérganse torcidos, pero no se dejen doblegar por el peso de los años, no se dejen aplastar. Lo que queda de vida hay que vivirla, no abandonarla. Estoy parafraseando a Bernardino. Él no lo dice así, pero es lo que yo leo en él. Y eso que leo me evoca a ese Freud que decía, nuestro único deber es soportar la vida. Soportar la vida implica erguirse, como se pueda, para hacer de ella un acto, aquel de vivir. Volvernos soportes de la vida es lo contrario de dejarnos aplastar por ella. Esa es la gran lección que nos deja este libro de Bernardino. Su lectura me evocó otro, que le mencioné a él cuando conversamos sobre este libro que estaba escribiendo en Buenos Aires hace un par de años. Se trata de La Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata. Aquí se trata del sexo, al que Bernardino le dedica un capítulo del libro, El sexo en la vejez. Ese sexo que, nos dice Bernardino, devuelve al sujeto al narcisismo. El viejo Eguchi comienza a visitar un burdel que ofrece cuerpos de jóvenes vírgenes narcotizadas a hombres mayores. La tenacidad del deseo masculino, en su mezcla de erotismo y violencia, se confunde con la rememoración de las mujeres de su vida, en la que se sumerge Gucci al contemplar el esplendor de esos cuerpos. La vejez pone de relieve algo que me interroga especialmente, que es la función de la memoria. Bernardino se refiere a la soledad de la vejez, destacando la función fundamental que cumple allí la memoria como, dice él, un lugar donde habita la compañía, lugar que puede volverse también un exilio en la figura del viejo que vive de recuerdos, asilado en su isla, de recuerdos que repite una y otra vez hasta alejar de sí toda compañía. Pero con la lucidez que lo caracteriza, tampoco deja de advertir que cuando la memoria empieza a erosionarse, la soledad se vuelve radical. En ese pasaje del libro, Bernardino apela a la metáfora de la niebla, una niebla en la que nos dice se pierden tanto la historia como el sentido. Esa semblanza me hizo recordar el bello libro de Kazuo Ishiguro, El gigante enterrado, en el que la metáfora de la niebla, que invade una región de pequeñas aldeas situadas en la Inglaterra de la Edad Media, borra los recuerdos de todos sus habitantes, incluida la de los protagonistas, Axel y Beatrice, una pareja de ancianos, que parte en busca de un hijo que se ha marchado hace mucho tiempo, habiendo olvidado las circunstancias de su partida. Me pregunto por qué será que obras de estos grandes autores, ambos premios Nobel de origen japonés, son los que se me hacen presentes con la lectura de este libro de Bernardino. Quizá porque tienen en común el acercarse al hueso, el no rehuirle, el conseguir un bien decir sobre la aridez de la experiencia humana. Esta novela pone de relieve la función fundamental del olvido, que acaso sea un nombre del inconsciente, de la falla, de una equivocación, que yace entre el odio y el amor, y que envuelve con su manto la experiencia de la vejez, en la que el amor puede permanecer como una frágil llama siempre a punto de apagarse. Nos dice Bernardino, poco antes de morir, reconoce que el mundo le parece algo muy lejano, aunque en el fondo siga siendo igual, tan poca cosa. Mirando hacia atrás, ve su vida como un montón de cenizas, con algunos puntos de oro sobre los que se explaya. El amor es uno de ellos. Llegamos así al lugar en el que confluyen los diversos hilos que se entrecruzan una y otra vez en este libro de Bernardino.
el síntoma y el amor como síntoma, el ejercicio del amor como el soporte libidinal de la vida, el amor por la pareja, pero también el amor por los hijos, que es el amor, pero también el amor por los hijos, que es el amor por el mundo que cambia, por el mundo que se abre al futuro. ¿Se oye bien? ¿Hay algún problema? Un minuto que vamos a silenciar, ¿sí? Gracias. ¿Sí? ¿Sigo o espero? ¿Continúo? Ya estamos, sí, continúa. Llegamos así al lugar en el que confluyen los diversos hilos que se entrecruzan una y otra vez en este libro de Bernardino. El síntoma y el amor como síntoma, el ejercicio del amor como el soporte libidinal de la vida, el amor por la pareja, pero también el amor por los hijos, que es el amor por el mundo que cambia, por el mundo que se abre al futuro, por el mundo que se nos escapa. La experiencia analítica misma como una cura de amor, el amor de transferencia. Sin alguna suerte de amor de transferencia, no hubiese sido posible la escritura de este libro. Él es sin duda un acto de amor, que no soslaya su reverso de odio, y nos llega como una transferencia libidinal. Bernardino nos habla de la vejez de un modo absolutamente auténtico, en carne viva, una carne que en ciertos pasajes se hace letra, en un deslizamiento de la tercera a la primera persona del singular, que al hacerse letra se vuelve síntoma. Síntoma, pero también síntoma, que nos interpela y nos despierta, como cuando nos dice, refiriéndose a una afección en la piel. Dermatitis, dijeron los médicos, pero yo prefiero pensar que es una forma de memoria, como si el cuerpo hubiera decidido recordar todo junto, el roce, el deseo, la distancia, la soledad, el encierro. El ardor no viene de afuera, aunque el sol, el calor bahiano, lo acentúe. Viene de dentro, como si el alma tuviera piel. Aquí llegamos a sentir la piel del alma de Bernardino con una poesía que llama a la caricia, al abrazo. Y sentí también la invitación a esta presentación a través de la querida Laura Benetti como una invitación a un abrazo al querido Bernardino. Acá hay muchos aplausos, Nieves, en la sala. Gracias, Gracias muchas a gracias. Y Max von Sydow jugaba al ajedrez ustedes. en esa película. A mí los dos libros que me vinieron fueron de mujeres, de dos Ajá. Marguerites. Uno de Marguerite Duras, El mal de la muerte, y el otro de Marguerite Yourcenar, Las memorias de Adriano. Como Nieve se tiene que ir, Bernardino, te propongo, si quieren conversar algo, si quieres decir algo de la hermosísima presentación que hizo Nieves, adelante. Desmutealo a Bernardino y a Nieves, ¿no? ¿Cómo? Ya estás. Siempre Te escuchamos, Bernardino, dale. eh, siempre que, que le escucho a Nieve, me produce un deseo de poder hablar como ella.
me gusta tanto oírla. Eh, Me sorprende lo bien que encaja las palabras y cómo consigue eh, decir cosas tan profundas y tan serias de una tan linda como habla. Cuando sea grande, quiero hablar como Nieves. Quiero poder hablar como Nieves. Creo que Nieves toma el tema central, el luto por sí mismo, ¿no? Creo que el punto clave es el juicio de realidad. Yo no puedo no saber exactamente que tengo 93 años, que tengo 6 años de vida, que me puedo caer dentro de media hora y matarme, que es uno de los peligros de los viejos, caerse. Tomo precauciones, pero es imposible, cada tanto me caigo. Eh, y, y aún sabiendo eso, tengo que poder darme cuenta que la experiencia de la vejez es extremadamente interesante, extremadamente interesante. Es una experiencia en la cual uno pasa a ser más observador que actor. Eh, yo siempre fui muy actor, eh, de estar en la lucha, en el frente de batalla. Eh, Actualmente estoy en la retaguardia y es interesante observar los que están adelante, ¿no? Desde la retaguardia. Se aprende mucho y, y uno ve también la, la fuerza que, que yo mismo debo haber tenido alguna vez para poder estar en ese frente que ahora me parece tan difícil y tan terrible de alguna manera. Me refiero al frente, cuestiones de la escuela, etcétera, etcétera, pero de la vida en general, no solo de eso. Este libro en realidad yo no lo escribí, se escribió solo. No sé cómo se escribió. Eh, para mí fue una cosita que escribí, unas líneas que no fue un libro. Yo no me dediqué a hacer un libro como me he dedicado en otros momentos. No me dediqué a trabajarlo. No, lo escribí, me salió sorprendentemente cuando nada hacía imaginar. eh, Alejandra Grace, con mucho cariño, me dijo, yo lo voy a publicar porque está en el límite entre el psicoanálisis y el no psicoanálisis, pero tiene psicoanálisis y por eso lo voy a publicar. Y lo publicó. Se transformó en el curso de los últimos meses en una especie de bestseller. Se ha vendido una cantidad inmensa de libros, es decir, de nuevas ediciones y se agota y se agota y se agota. Eh, y yo escucho lo que dice Nieves y le creo, y escucho lo que dicen los otros y les creo. Pero hay algo que yo no entiendo por qué lo ven tan complicado, algo que me parece realmente simple, diría. Para mí un punto central fue, que yo lo describo, fue la maratón. Cuando gané la maratona que de mi edad, ¿no? Más de 65 años, creo que era. Eh, y yo después dije, aquel que corrió la maratona era yo. Yo no soy más ese. Yo apenas puedo caminar con bastón. Eh,
Tal vez también porque corrí maratones. Me pasa eso. Pago el precio. Pero mi juicio de realidad me tiene que decir que el de la maratona está muerto, no existe, es un recuerdo. Y que tampoco puedo, eso me pasó con el tenis, ahora que ahí estaban jugando el US Open, y a mí me gusta Alcaraz y Sinner, etcétera. Y yo jugué mucho tenis. Entonces tenía dos posibilidades. O contarles a ustedes hoy qué bien que jugaba tenis y cómo me gustaba jugar en la red. ¿Y por qué? Porque yo soy rápido y entonces en la red juego muy rápido. Y, y mientras vemos el partido, yo contándoles a ustedes que no les interesa para nada si yo jugaba rápido o lento. Pero hay viejos que se dedican a hablar de eso. O callarme la boca, ver el partido, disfrutarlo y tener algo para hacer yo. El tema del ajedrez lo llamo mi tenis. En vez de jugar al tenis, yo juego al ajedrez. Monté un grupo, tengo un grupo de colegas, amigos, todos iniciantes. Contratamos un profesor de la cosa. Una vez por semana nos reunimos y jugamos todos al ajedrez. Divertidísimo. Es lo que yo puedo hacer hoy, jugar al ajedrez. Es mi tenis. En vez de hablar y de contarles todo el tiempo qué bien que yo jugaba, les cuento qué mal que juego ajedrez. Eh, Creo que una cosa insoportable de los viejos es cuando quieren contar que ellos fueron. A la gente no le interesa lo que fuimos. Eh, es relativo. Cuando yo le miro la cara a Nieves, yo sé que a ella le interesó, le interesa o quiere mi historia, digamos así, como todo. Pero no los detalles si yo jugaba al tenis peor. Eso no es parte de lo que le interesa a ella. Le interesa que yo tenga una vida así, que ella llama de valiente, etcétera, etcétera. Siempre me consideré bastante cobarde y miedoso. Este, pero pareciera que en algunos momentos tengo alguna valentía. Este, Me gusta que la reconozcan porque me hace bien, porque yo me considero medio cobarde o asustado, digamos así. En principio me asusto. Eh, entonces es un libro que escribí un poco sin escribirlo. Me salió. Y me salió a partir de, primero, la entrevista con ese amigo, que me tocó profundamente, porque un hombre muy inteligente, muy capaz, muy interesante, y que tenía pánico realmente, un pánico infantil absurdo. Y era de haber leído un libro realmente de un viejo que sufría. Este, Le había dado la noción de que él era viejo y que se iba a morir. Y hay que irse dando cuenta de a poco, ¿no? No es necesario un día darse cuenta que ese día uno es viejo. Uno viene siendo viejo. Es una montaña que se va subiendo lentamente y todos los días perdemos algo. Entonces creo que el duelo por sí mismo es fundamental para poder vivir en el presente. Yo creo que uno no debe vivir ni en el futuro ni en el pasado. Mientras, especialmente en la vejez, hay que vivir el presente, hoy. Este momento es el único en mi vida, yo estoy acá 100%. Lo que vendrá después, lo que vino antes, no tiene importancia.
Si me pica o no me pica, no tiene importancia. Lo importante es que yo estoy hablando aquí con ustedes. Y nosotros estamos acá 100% también, ¿eh? Yo me doy Todos, cuenta que estoy, Bernardino, todos al sí, borde de la butaca, 100% en este presente. hay algo que no estoy pudiendo decir, no sé bien qué es, pero voy a referirme al sexo. El sexo fue un descubrimiento muy, muy fuerte, porque realmente es interesante que los niños y los viejos, para la gente común, no tienen sexo. Es decir, Freud empezó por ahí, por la represión a la, a la, a la, a la sexualidad infantil. Y yo diría, bueno, yo traigo la represión de la sexualidad de la vejez. Los viejos tienen sexo y debido a un retorno a la posición infantil pasiva de la libido, el goce de la vejez es el goce, es un goce femenino, en el sentido de es un goce sin los límites que le impone el campo fálico. Y por lo tanto es un goce mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más disperso, mucho más global que aquel goce maravilloso de la punta del pinto del campo fálico. Eh, es notable decir que uno tiene más placer sexual cuando es viejo que cuando es joven. Es claro que si me dieran a elegir, yo prefiero cuando era joven, porque hay otras cosas en hay otras cosas en el asunto, ¿no? No es solamente eso. Este, existe el otro, etcétera, que en la vejez existe mucho menos. Es realmente autoerótico y más narcísico. Pero existe goce y existe frecuentemente, supongo, hay un límite, digamos, pero 70 años, 80 años, las personas tienen que se animan porque también son este, eh, efecto del prejuicio que existe en el mundo. Como los viejos no pueden, o no deben, o no saben, o ya no pueden, ellos mismos dejan porque dejan de interesarse, digamos, porque este, eso se lo impone la sociedad. Sin embargo, los viejos mantienen lo que llaman la picardía, les gusta mirar una pierna, les gusta mirar un bum bum cuando pasa una mujer, etcétera, etcétera. Hay eso, me refiero a los hombres, ¿no? Hay, eso persiste aún en la vejez, pero es como que el viejo no se da permiso para sentir placer por eso. Entonces, creo que el tema de la vejez, yo abro una, un debate, digamos así, que no está resuelto por mí en esas páginas. Apenas insinúo algunas posibilidades, pero me parece que es un tema que debe estudiarse, debe, del mismo modo que Freud estudió la sexualidad infantil, nos cabe a nosotros estudiar la sexualidad en la vejez, las particularidades, lo singular que tienen algunos casos, etcétera, etcétera. Entonces tomamos el guante. Recibimos tu guante, Bernardino, pero ahora lo vamos a hacer re-bestseller, porque lo vamos a vender como Descubra usted la sexualidad en la vejez. ¿Te parece Sí, que le damos la palabra a Patricia y claro. continuamos luego? Sí, sí. Ok, vamos
No sé si Nieves está por ahí todavía, pero Estoy por espero aquí, que pero sí. ya me tengo que retirar, así que me despido Chao, con un Nieves. abrazo Gracias, muy Nieves. grande. Un beso Chao. Gracias. inmenso. Nos vemos pronto. Le voy a dar Chao. la palabra entonces a Patricia Tagle. Bueno, qué gusto, Bernardino, compartir contigo Cierto. y que te escuchen todos los jóvenes que están acá presentes. Em, yo tengo un recorte que estoy tomando como epígrafe y como marco de las pequeñas cosas que voy a puntuar. Ser analista me impulsó a escribir este libro. Lo dices ahí. Y me parece muy importante de dónde sale eso. Porque el impacto, más allá de la temática, el impacto que tuvo en mí la lectura de este libro, es el que doy ahora como título. Una transmisión que no cesa de escribirse. Es curioso porque lo acabas de mencionar, se escribe. ¿Mm? Y es eso. Ese es entonces el impacto que tuvo en mí el encuentro con este libro de Bernardino. Varón es el apelativo con que muchos lo conocen en el campo freudiano, pero para mí siempre va a ser Bernardino. Si me permiten, voy a hacer para los jóvenes un poco de historia. El primer encuentro que tuve con la transmisión de Bernardino fue en Buenos Aires, en 1996. Alguna, Ángela, por ejemplo, acá presente, también estuvo ahí. Elida, que no sé si está conectada, María Hortensia. Y en ese entonces yo era una perfecta incauta, una recién llegada, no sabía bien qué, y me topé con el pase. Y ciertos decires y ciertos testimonios de ahí que no comprendía, pero que no dejaron de tener un impacto y un efecto en mí. Y recuerdo muy bien a Bernardino en aquella oportunidad, porque él hablaba una lengua que me resonó a la vez diferente y familiar. Luego me enteré de que era su propio portuñol, que eso es un tema aparte. Vieron que se le ha escapado un poco, ¿no? Cuando nos conversa. Y llamó mi atención, sin duda, su nombre también. El segundo encuentro, esta vez ya tuve oportunidad de conocerlo en persona, de intercambiar con él. Fue en ocasión de unas jornadas del ANEL en Bogotá. Y no recuerdo exactamente el año, pero sí también la importancia de ese encuentro, donde había un analista que nos hablaba con ligereza, con rigor y con alegría. Un estilo para nada cartonado, lo están viendo, ¿m? Y mucho menos impostado. Y era eso, es esa alegría que lo caracteriza, es el rasgo que yo leo en él, que siempre nos acompañó desde entonces al ANEL, no solamente a la sección de Lima, algunas otras, acompañó mucho ese momento del ANEL, viajó por varias secciones, por varias ciudades. Así es que el ANEL y Bernardino estamos íntimamente imbricados. Es importante darnos cuenta que muchos de nosotros hemos recibido grandes enseñanzas de él y las seguimos recibiendo. Esto, por eso lo digo, para contarle un poco a los jóvenes que recién están conociéndote, Bernardino. Fragmentos de una vida psicoanalítica, lo tengo acá. De la IPA a Lacan, su libro publicado en el 2008, es también un hito de transmisión que impactó muchísimo. Y hoy, a la luz de este libro, Envejecer, el duelo por sí mismo, aventura en mí una nueva lectura en retroacción
que atino a poner en palabras bajo la forma de esta pregunta. ¿En qué momento una vida, cualquiera que ella sea, cualesquiera que fuesen sus circunstancias, se torna en una vida psicoanalítica? Es una pregunta fundamental y Bernardino es un testimonio vivo de eso, de una vida psicoanalítica. Es una transmisión, la de Bernardino, que se itera como un fractal a diferentes escalas. Un rasgo muy suyo del que este libro, en el borde inevitable, como nos dice él, del encuentro con la vejez y la muerte, da testimonio. Entonces voy a tomar brevemente 3 aspectos analíticos que el libro desarrolla para provocar luego la conversación. Porque sí, Bernardino, nos has contado que Alejandra Gleis te decía ya que va a publicar el libro porque, sin hablar de teoría psicoanalítica, es un libro analítico, y sí, ciertamente lo es. Hay una muy buena enseñanza analítica también ahí. El primer punto es la libido. Justo mencionó Javier también respecto a lo que estamos trabajando en el curso del CID. ¿Qué pasa con la libido cuando el cuerpo se eclipsa? Esta es quizá una de las cuestiones más interesantes del libro y que detalla el trabajo de duelo necesario para volver a investir de libido el presente mismo. Eso es lo más interesante. Investir de libido el presente mismo. Es lo que llama y da título el duelo por sí mismo. Bernardino describe este trabajo en 3 tiempos. Instante de ver. Nos hablaba hace unos momentos del juicio de realidad. Aquel que yo era ya no existe más. Ese que ganó la maratón, el tenista que jugaba al pie de la red, el hombre piropeador. Es lo que Bernardino llama el duelo por sí mismo. Ese instante de ver abre entonces a un proceso necesario. Luego, lo que él llama el tiempo para recordar. No para caer en la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor, cosa que deja la energía fija en la queja y en el objeto perdido, sino para atraer al presente esas energías, para ponerlas a circular nuevamente, nos dice Bernardino. Y el momento de amar, lo llamo así tomando lo que dice Bernardino. Lo voy a citar. Sin negar sus pecados, se trata de revestir al yo de amor por uno mismo, por sus valores, por su historia y su legado. Desprenderse del pasado entrando en él, atravesándolo, para situarse como sujeto del presente, un sujeto que transita la vida. La segunda cuestión es esto que también acaba de mencionarnos Bernardino, el asunto de la sexualidad cuando la potencia decae, en ese caso la potencia viril. Y dice, la sexualidad de los viejos merece al menos un capítulo o hacer un libro, nos señala ahí. Y estoy de acuerdo, porque el cuerpo existe y no está exento de placeres o no debería estarlo. El goce fálico, recordemos, es un goce fuera del cuerpo. Aquí se trata del cuerpo y eso me resulta interesante. Lo que se produce como pérdida de la potencia fálica supone una ganancia en el goce del cuerpo si se mira bien. Contrariamente al empuje del discurso capitalista a la restitución artificial de la potencia fálica vía el Viagra, la erotización del cuerpo abre a una otra dimensión. Y eso es interesantísimo. Una erotización del cuerpo
y esa otra dimensión de los placeres que también son vivibles. La tercera cuestión, y con eso termino, es la siguiente. ¿Es posible una clínica de la ancianitud? ¿Mm? Tomo porque me llama la atención cómo Bernardino en diferentes partes del libro habla del anciano. Es un término que no uso mucho, ¿no? Pero me parece muy interesante y por eso hablo de esta clínica de la ancianitud, tomando el significante que nos propone Bernardino. Creo que es una cuestión que el libro menciona y también deja abierta. Sabido es que Freud pensaba que no era posible ofrecer un psicoanálisis a personas muy mayores, no solo por el factor tiempo, sino también por la cualidad de las fijaciones libidinales y la poca disposición a la renuncia de ciertos modos coagulados de satisfacción. Pero aquí se trata de un horizonte diferente, que es el que Bernardino nos propone. Porque lo más valioso de este libro consiste en presentar a la vejez no de la perspectiva del declive propio de la acumulación de años, que sin duda está, sino desde la perspectiva de la ética del sujeto, que como tal no tiene edad, y de la dignidad de la palabra. En ese sentido, recordaba un texto de Daniel Roy, un colega francés, donde hablaba del niño lacaniano y sus múltiples retos y tareas. El niño lacaniano es un trabajador, dice ahí Daniel Roy, y pensaba que también el anciano lacaniano lo es. Que el anciano lacaniano, al igual que el niño lacaniano, trabaja a destajo para hacerse un cuerpo, para afrontar lo que se espera de él, para hacerse responsable de las cosas extrañas que le suceden, para enfrentar su sexualidad, sus vínculos, sus intercambios, sus retos y decepciones, sus miedos y sus pérdidas. En suma, el anciano lacaniano trabaja mucho para hacerse una vida en este presente en el que está vivo. Gracias, Bernardino, por esta valiosa enseñanza. Muchas gracias, Patricia. Entonces tenemos ahora esa articulación entre la lectura que hizo Nieves y la lectura que hace Patricia. Y aparece el anciano lacaniano abriéndose paso, dando una vuelta más y ubicando aquellos restos sintomáticos y qué hacer con ellos en este devenir. Me voy a pasar la palabra a mí misma en este momento. Como yo sabía que... Gracias, Patricia me la pasa. Como yo sabía que estas dos mujeres lindas iban a hacer una lectura exhaustiva y precisa, yo te escribí un texto a ti, Bernardino, en esa absoluta intimidad que nos pertenece, de carne y de tiempo. En una calle de empedrado antiguo, a la vera del puente de los suspiros, un sinfín de candados cierra amor en un instante de eternidad. De repente, el ojo del fotógrafo descubre un candado abierto. Lo efímero ha sido expresado. La finitud recorre las páginas de este libro e intentaré leer acompañada de esta fábula de apertura. Sobre el tablero de la jugada inicial recojo, porque dice, no hay tregua entre el cuerpo y el tiempo, porque dice, digo,
como destello, esa voz que se convierte en un filoscopio, artefacto divino que combina el desplazamiento y preserva el vacío. Lector, preserva el vacío. El desplazamiento destituye cualquier idea de representación global. El uno te acompaña, te interroga, te abre paso y también te secunda, pero no es destinatario ese uno, es texto. El uno te acicala de verdad nueva. Habrá que juntar la marca del campo y la ruta del uno que vale, aunque esté representado por el significante cualquiera. Porque dijiste, edito, haré notar que cuando te cansa tanto, tanto, la brisna del temor hace de capitón, un montón de cenizas con algún punto de oro, un roedor que lentamente nos golpea, ganancia espiritual y ética, cuando la casa se viene encima, la piel como frontera que se desgasta, puestos a recurrir al cuerpo del que nadie habla. El viejo es portador de malas noticias. No entregarse a la muerte, diría, no tan rápido. También nos cursa este libro la invitación a una escritura de mujer en el soliloquio del cuerpo que envejece, en su erotismo a renovar. Habré de buscar en el basurero del tocador la pieza suelta, atolondrada, para componer la partitura de una alteridad que depone sus armas. Pequeño trozo topológico subrogado de un tejido vivo que instituya algún albor de zona por conocer. Algunos te dicen varón. Yo, Entre Ríos, te digo mi analista. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra a Javier Vaca y luego conversamos una ronda contigo, Bernardino, ¿ok? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo cosas muy sesudas y grandilocuentes que decir respecto a esta publicación, que no diré, por supuesto. Porque mientras escuchaba a estas tres hermosas mujeres de hermosos recorridos, coincido con Bernardino en esta envidia de cómo articulan las palabras, a mí solo se me venían frases viejas, viejas para mi talla, digamos, ¿no? Em, Cuando Bernardino tú decías, claro, no les interesa si yo jugué, en dónde jugaba, en qué posición de la cancha, no lo sé, Bernardino. Porque hay viejos que se instalan en ese lugar, en ese dicho, para seguir teniendo ese brío que ya no tienen, entonces hay algo de ridiculez. Y hay otros viejos que se ubican en ese lugar para dejar pasar, poder transmitir. Y creo que este libro sigue una antología, digamos, tuya que desde tu transmisión del pase, algo deja pasar de ese decaimiento, de ese recorte fálico que a veces es tan estorboso, ¿no? Como decía Lacan, a veces el miembro incomoda un poco, estorba un poco. Y me has hecho recordar, Bernardino, yo tenía respecto a esto tuyo de no ser tan valiente, yo tenía un entrenador de box, un viejo, ¿no? Que decía, mira, mira, me dice, a mí me gustan mariconcitos como tú. Porque los que son muy valientes, van adentro, van adelante, adelante y pum, pum, pum. A mí me gustan como tú mariconcitos que le tienen miedo, entonces aprenden a defenderse. Yo creo que esto de andar no tan adelante, ¿no? Que a veces la juventud piensa que se exige, ¿no? La juventud estorba tal vez por esta sensación de que uno debe llegar rápido sin saber muy bien a dónde carajo va.
que es algo, la vez pasada me invitaron a una universidad, un colega nuestro, a dictar una charla a jóvenes de 17 años acerca del psicoanálisis, entonces empezamos a hablar de la angustia. Y empiezan a molestar, a joder a uno de ellos, ¿no? Y le digo, cuéntame, ¿qué pasa? Chiquito de 17 años me dice, es que me ha dejado el amor de mi vida. Eso se dice después, le digo. En fin, entonces, hay viejos Garca y hay viejos como Bernardino, un poco más vintage. ¿Pescan esto de vintage? Vintage se decía de los vinos, ¿no? Que a fuerza de pasar mucho tiempo sin ser consumidos y estando ahí, eran los más codiciados, ¿no? Entonces, es esto antiguo que dice, voy a leerlo, dice, se refiere a objetos con una calidad estética o artística destacada que evocan épocas pasadas, aunque no necesariamente sean muy antiguos. Yo creo que hay algo tuyo, Bernardino, de vintage, slash joven, ¿no? Cuando Nieves marcaba esto de un capítulo entero de qué dice la inteligencia artificial acerca de la muerte, yo pensaba, claro, y todos angustiados con la inteligencia artificial, ¿no? Si nos va a reemplazar. Y este sujeto, que a fuerza de análisis ha consentido su juventud, me parece que desde hace un buen rato, nos coloca ese título así, ahí. Ahí está la inteligencia artificial, a ver qué hacen con eso. Bueno. Pero además, Bernardino dice algo en el texto, en el libro que me parece importante, porque me parece como de esta transparencia que recorre todo el libro. Dice, soy consciente de que mi punto de vista es masculino. Mi lectura, por supuesto, también lo es. Y entonces voy a recorrer con ustedes algunas partes del libro que me parece que son, como le gusta mucho decir a Patti, perlas. Hay que estas cosas que me parecen lindísimas. Anoche intentaba poner un poco de orden en mis ideas para hoy, cosa que no logré, y se me acerca Vicente, que tiene 12 años, que es mi hijo, y me dice, papá, ¿qué haces? Y le digo, no, ¿te acuerdas de Bernardino? Me dice, ah, sí, el que era tu analista y tenía muchos años. Y le digo, exactamente, le digo, ha escrito un libro acerca de envejecer. Qué chévere, me dice. Y se queda pensando y me dice, voy a escribir un libro, papá, acerca de un hombre que está viendo el Mundial del 86 y su hijo nace justo cuando gana Argentina la Copa. Primer efecto. Y entonces el capítulo por donde quiero empezar, este libro que se puede leer como rayuela. Vieron que Cortázar dice, si quieres lo lees en orden y si quieres vas por donde quieras. Y entonces me interesaba, por supuesto, empezar por este capítulo de Amar al Hijo, donde Bernardino, sirviéndose un poco del relato de Abraham e Isaac y algunas reflexiones a partir de sus lecturas de Kierkegaard, las de Bernardino, no las de Abraham, dice, es natural que el hijo ame, pero si el padre no es amor, sino temor, el hijo puede amar, pero será un amor de otra calidad, que se aproxime más al goce, más denso, más lejano de la fluidez del deseo. Lo cual tiene toda la vigencia del mundo en esta época que hablamos de la evaporación del nombre del padre, tiquití, tacatá. Y otra vez vuelvo a poner el acento sobre esto que Nieves recortaba de Bernardino, que considero que es esa marca de él como sujeto, pero de él como sujeto habitando la escuela, que es la marca del amor, ¿no? Por eso en el video inicial elegíamos ese recorte donde él, consciente del amor, los pañales, la poesía, para dar cuenta de un hombre viril con un pie en lo femenino, que es hermoso, es un hermoso lugar de amar. Hay otro momento en el que van a ver en el libro que Bernardino habla mucho respecto de la meditación, su encuentro con la meditación, y en la carta que le escribe el amigo que le introduce en la meditación, señala un significante que a mí me parece que es lo que Bernardino nos hace, ¿no? Que tiene que ver con la disposición. Eso que Bernardino nos dispone, esa disposición en la que hoy hemos llegado todos a hablar de un tema poco jodido, digamos, contentos, alegres, saludando a Bernardino. Porque Bernardino es, como decimos en Perú, gallo viejo con el ala mata.
¿no? Ya no mata con el pico, con el espolón, con la fuerza, mata con una maña del ala, con un gesto del ala. Y entonces da cuenta de ese saber hacer que está desde el testimonio de su pase, ese saber hacer, una vez que algo como un relámpago ha iluminado de modo fulgurante algo que estaba oscuro. Y entonces este gallo viejo, podemos poner la primera foto, la oscura. Hace lo que Miller en su curso El otro que no existe y su comité es de ética. Ustedes saben que hay un capítulo que es el trabajo que hace Bernardino en este seminario, el que... no, esa es. Miller lo invita, entonces Bernardino... tranquilidad, ahora les cuento qué es, ahora les cuento qué es. Y entonces Miller dice que Bernardino presenta cierto realismo del pase. Pero luego respecto de su estilo, esperen que perdí la página, ahí ya la encontré, acá está, dice, de Bernardino, ¿no? En su estilo de escritura, dice, es como un colorista, pinta de un color muy negro lo real en cuestión, lo real último de alguna manera, para destacar más la efervescencia y la alegría. De modo que el pase aparece, dice Miller, como un producto de inversión. Es como si se pasara de Soulager, que es esta pintura de aquí, este Soulager, a la otra, a Basquiat. Y entonces no hay capítulo de este libro, que además es lindo porque el libro no son capítulos largos, son íntimas reflexiones, pero de un psicoanalista. Por eso es verdad que pululan las cuestiones del psicoanálisis ahí. Está el goce, está la libido, en fin. Pero son íntimas reflexiones, escritas casi a modo de un pincelazo. Por eso Bernardino dice, bueno, queda un montón, sí, porque su intención no es agotar el tema ni decir grandilocuencias del tema, sino otra vez la de un sujeto viejo diciéndonos cómo jugaba en la red, o sea, cómo juega su partido en la vejez, para dejar pasar y transmitir algo. Entonces, en estos capítulos pasamos en cada capítulo de esta cosa que conmociona de lo real. O sea, Bernardino dice, más o menos, ¿no? Si una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es que la vieja te toque el timbre. En Perú decimos una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Y por supuesto que es distinto, pero luego colorea la cuestión. Pero lo colorea no con una con un falso optimismo, me parece que colorea dando cuenta de este saber hacer, de este tratamiento incesante en posición permanentemente analizante de eso que hace pasar. Y dice en el título, en la parte final del libro, en eso, dice, esta es una historia de final feliz. Hoy, con mis 92 años, ya cerquita de los 93, puedo asegurar que viví la vida con felicidad y amor, sacando de mí el coraje necesario, o sea, nunca tan valiente tampoco, para afrontar los varios y difíciles avatares de la vida. En la vejez, tengo no solo problemas y dificultades corporales, sino también profunda satisfacción. Disfruto mucho con mi compañera, con mis 5 hijos y sus parejas, con mis nietos y mi trabajo tratando de reflexionar en lo posible y con mucha alegría sobre los problemas actuales y el tiempo desperdiciado por las locuras propias y las del mundo en el que vivimos hoy. El año pasado publicó este fantástico libro en relación a la cuestión uniana. El Campuniano acaba de contar el chisme antes de empezar que está escribiendo un libro de adolescencia que ya casi terminó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo este transcurrir por la experiencia analizante logra que los sujetos podamos hacer de la vida una relación amorosa y generosa en el caso de Bernardino en estas transmisiones? Y entonces tenía un montón de cosas yo que había pensado respecto de Bernardino, qué lugar ocupa en la escuela, la. Pero me topé con una. El interés de Bernardino por el budismo, por las cuestiones orientales, digamos, es algo que compartimos. Em,
alguna vez le decía que yo soy un hombre hecho también de retazos viejos, tengo cosas viejas. Yo tengo pacientes como de 20, unos 20 años mayores que yo que me decían, claro, ¿te acuerdas que en nuestra época, lo cual a veces me preocupa, a veces me da risa? Y entonces está la cuestión de la meditación y el budismo zen. ¿Podemos poner la última? Y entonces se me ocurrió que si la función del AE en la escuela es interpretarla, hay modos y modos de interpretar. Está el corte, ¿no? Están las interpretaciones al modo del trueno. Y se me ocurrió que Bernardino era una piedra de un jardín zen. ¿Y qué dice Watanabe, un hermoso poeta peruano, respecto de eso? Leo. Jardín japonés. La piedra, entre la blanca arena rastrillada, no fue traída por la violenta naturaleza, fue escogida por el espíritu de un hombre callado y colocada no en el centro del jardín, sino desplazada hacia el este, también por su espíritu. No más alta que tu rodilla, la piedra te pide silencio. Hay tanto ruido de palabras gesticulantes y arrogantes que pugnan por representar sin majestad las equivocaciones del mundo. Tú mira la piedra y aprende. Ella, con humildad y discreción, en la luz flotante de la tarde, representa una montaña. Muchas gracias, Bernardino. Gracias, Javier. Bueno, ahora, si quieres comentarnos algo, Bernardino, si quieres decirnos algo, si quieren alguna de las personas que están presentes aquí o que están presentes en el Zoom, Algunas eh, cosas sueltas les quiero decir. dale, a ver, Cosas sueltas. dale, te escuchamos. Estuve en Kioto, es la ciudad de Japón donde nació el budismo. Y estuve en un campo, en un lugar de meditación de silencio, donde estaba esa arena y esa piedra, que no era una, eran varias. Y este estaba muy bien organizado, muy japonés. Y daban un tiempo extenso a un número cerrado y él con la puerta cerrada para poder sentarse y tener tiempo de hacer una meditación en silencio tranquila, que hice y que me resultó muy interesante, muy atrayente eso del... Era a mitad de un campo de fútbol, el campo de arena, con varias piedras recorridas. Ese comentario le quería hacer. Me lindo y muy interesante el, el, la construcción hecha para meditar, ¿no es cierto? Yo siempre dije que el análisis es una cura por amor. Es una frase de Freud, no es mía, pero yo la repito mucho. Pero el otro día encontré que no es apenas, ¿qué quiere decir por amor? Yo siempre digo, no es el amor de mí a vos y de vos a mí. No es que yo te quiero porque sos mi paciente y vos me querés porque soy tu analista, que puede ser también, pero no es ese el amor que cura, es que el análisis engendra amor. El otro día encontré la palabra esa, engendrar, es decir, crea nuevo amor, no hay apenas mutaciones de amor, de, de gozo a deseo y amor, sino que hay gozo, deseo y amor, y más amor, una generación de amor. Me pareció bien interesante esa cuestión. Eh, Hace ya años, exactamente el año lo podemos saber, este, me llamó Miller a la noche y me dijo que quería tomar el desayuno conmigo, que vaya a tal hora a tomar el desayuno con él.
y me dijo, iba a tener todo el día conmigo, no, no se haga ningún compromiso. Y ese día me dijo, usted va a venir conmigo y va a presidir la asamblea, porque yo quiero estar libre para hablar, para no hablar, para salir en un momento, para volver, en fin, no quiero estar prisionero de la presidencia. Y yo con él teníamos un chiste, este, medio que había sido una pelea en algún momento, porque cuando yo nací, mi mamá dijo, nació el varón, el presidente, y yo siempre fui presidente. Entonces, cuando Miller me nombró presidente, me dijo, bueno, usted es el presidente. Y siempre que había alguna asamblea complicada, por ejemplo, cuando fue la asamblea en Barcelona de, con Colette Soler, que fue dificilísima, Miller me dijo, varón, te toca a vos ser presidente en esta, ¿no? Este, eh, entonces, yo presidí toda la fundación de la ANEL. Yo tengo una relación profunda con la ANEL. Escuché a todos hablar, las diversas opiniones, las pequeñas diferencias que se iban dando ya, los futuros grupos, en fin, las cosas como se iban dando. Y me gustó mucho estar en en ese lugar y en ese momento de creación, ¿no es cierto? Se creó la ANEL y quedé ligado, quedé con una cierta afecto a la ANEL, que después se complementó cuando me nombraron para hacer un recorrido por todas las sedes para trabajar material clínico. Creo que recuerdan que trabajamos material clínico y el trabajo con material clínico produce mucha intimidad. Es un trabajo que, a diferencia del trabajo teórico, remueve las relaciones afectivas con el sujeto, del sujeto con el otro. Este, así que creo que se creó entre algunos lugares del ANEL. Lima fue uno especial, al que volví varias veces, eh, por mi cuenta inclusive. Este, y que tengo un vínculo con la, me parece distinto, más fuerte, creo yo, que la mayoría de los miembros de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, digamos. Entonces, eh, otro asunto que coloco en el librito este que nadie tocó es un capítulo que yo le llamo El destino es el deseo de la madre. Eh, es complicado decir eso porque saca al padre un poco de la función fantástica de él y da a la madre eh, un valor inmenso porque el deseo inconsciente de la madre forma el destino del hijo. Eh, yo no sé si lo puedo defender, ahí apenas lo enuncio y digo dos o tres palabras, pero me parece que es un tema para discutir y defender que el modelo, digamos, paternalista eh, también tiene que perder eso, que es el padre la última definición, puede ser la última, pero la primera es la madre. Tengo yo esa impresión. Es un tema para discutir también, ¿no es cierto?
Yo pensé que si alguna vez iba a hablar de algún libro, iba a hablar de Campuniano, que si alguna vez me iban a sacar una foto con un libro, así iba a ser Campuniano, porque me parece un gran libro. Y este me parecía un librito, lo llamaba el librito, pero la tapa es muy linda, la hizo un nieto mío que es artista plástico. Este, como Campuniano la hizo el padre de él, que es artista plástico también. Y si sale el próximo, también será una mezcla de tapas de familiares plásticos, de autores plásticos, artistas plásticos. Entonces, yo me imaginé que iba a ser con ese libro, pero nunca me imaginé que iba a ser con este libro, ¿no es cierto? Este, me parecía un librito y veo que ha, ha tocado mucho más gente de lo que yo me imaginaba y que es inmensa, pero inmensa, la cantidad de noticias, mensajes y cosas que recibo de este librito. La frase suya que dice que hay que vivir como eterno me impactó por esto y me cuentan cómo fue la frase que le impactó. Y está lleno de cosas que impactaron a la gente. Me pareció sumamente interesante. Eso también me animó a escribir el otro libro que está terminado y posiblemente esta semana se resuelva cómo va a salir publicado. Se llama Adolescencia, enfrentar desafíos. Y lo hice en la forma de dos cuentos. Son dos cuentos de dos chicos. Y interesante porque uno de los chicos, en uno de los cuentos, chico, que es bastante autobiográfico, les diría, en algún sentido, por eso tiene vida. Este, el chico llega a una conclusión, la conclusión después de su pasaje por ese periodo es que en la adolescencia eh, es necesario conocer el amor, saber algo de la guerra y mantenerse un algo indómito, no dejarse dominar, domar en el sentido de caballos, estábamos en el campo, ¿no? Eh, ser un poco indomable. Y yo creo que algo indomable hay que permanecer, que uno le pueda decir, no, no va a eso, tendría que ser de otra manera, no aceptar todo tal cual viene. Ser un poco indomable. Uno se hace más insoportable, pero bueno, así es la vida, tiene que ser. Eh, yo les agradezco mucho, no sé mucho más que decir. Pues, en fin, podría decir muchas cosas, pero también ninguna. Y por más que uno lo sepa, lo tenga estudiado, yo por eso puse un susto, porque una persona que tenía bastante trabajado el tema, realmente yo, sinceramente les digo, no tengo temor de morirme, no estoy pensando en la muerte, no es algo que me preocupa, no me preocupa mi muerte, me preocupa cómo va a ser el día de hoy después, me preocupa cómo va a ser mañana, pero no me preocupa cuando me voy a morir, que me muera cuando me muera. En ese sentido, o como eterno. Y les aseguro que más que uno tenga eso, cada tanto hay un susto. Yo cuento el susto de este cuando tuve miedo de que Papá Noel se muera por la mitad,
o cuando fui a dar una clase y de repente sentí que como el príncipe ese del gato pardo, no tenía la menor idea de que había que gente, una confusión mental brutal. Yo que he llegado a saber en las asambleas esas 1000 y pico de personas, sabía el nombre de 900 y tantas, de repente no sabía el nombre de la chica que tenés sentada frente a mí, que hacía 3 años que la conozco, que está sentada frente a mí y que le doy clase, me había olvidado de la cara, del nombre, de todo. Este, y ese día sentí eso, sentí que puede haber, por más que uno trabaje, por más que uno haga la cosa, hay algunos momentos en que la muerte se le viene y es duro, por más trabajado que uno lo tenga y por más que no piense cuando se viene la muerte, es duro. Y es duro pensar, pero como dice la mayoría de los que se dedican a este tema, sería infernal si fuéramos eternos, si fuéramos inmortales, como dice. ¿Qué más daría un punto más, o un set, si total vamos a seguir jugando toda la vida? ¿A quién le hace algo un gol si total va a haber cientos de goles porque toda la vida jugamos al fútbol? Entonces, la realidad es absolutamente este, fuera del contexto de nuestro modo de funcionamiento. Realmente tiene que haber nacer, mediedad y muerte. Muerte es una etapa de la vida difícil. No fue fácil la adolescencia, no fue fácil la infantilidad y no fue fácil y no será fácil la vejez. No hay por qué pedirle a la vejez que sea fácil cuando todo lo otro no fue fácil. Son las dificultades y tienen un final más complicado que es la muerte. Pero aunque uno no le tenga miedo a la muerte, a veces viene un susto. Viene un susto, viene la muerte como algo terrible y como algo que es muy inminente, ¿no es cierto? Yo creo, o por lo menos a mí me afecta un poco más que la muerte propiamente dicha, las dificultades laterales que se van dando en la salud del cuerpo. Este, porque yo tengo la cabeza muy bien, no tengo realmente problemas de memoria, nada, me siento perfecto. Ahora no así el cuerpo me complica la vida y y entonces ese es una tarea desagradable y difícil que hay que mantener y que lleva tiempo y que gasta tiempo inútil, a mi modo de ver inútil, pero necesario. Este, pero se puede vivir muy, pero muy bien siendo viejo. Se puede vivir bien, se puede vivir bien si uno está en el presente, si uno tiene proyectos actuales, si no pretende ser joven. No se puede pretender ser joven, no se puede decir qué joven que estás, qué menos viejo que estás, qué viejo bien que estás, un viejo que está bien, pero no soy un joven, soy un viejo, que para su edad está bien, estoy muy bien para mi edad, pero soy viejo, no soy joven. Creo que esa es una cuestión que hay que saberla muy, muy bien, hay que tenerla muy presente. No sé qué decirle mucho más, pero este, me gusta esa foto que tiene, que creo que le gustó mucho a Alejandro también. Es una foto que eh, precisamente estoy mirando el horizonte desde mi casa, que frente al mar,
y viendo el mar y posiblemente en algún pensamiento sobre algo, porque estoy con el mentón para afuera y evidentemente pensando algo, meditando alguna cosa ligada, relacionada con el atardecer en que me encontraba. Bueno, eh, Bueno, les mando un beso, y eh, nosotros a ti. un abrazo fuerte, me gustó verlos, eh, fue una buena, un buen motivo encontrarnos y podernos ver y conversar un poco, usando el libro como una manera de poder hacerlo. Les mando un abrazo fuerte y les Acá agradezco mucho. Les agradezco mucho. Espero les guste, si es que podemos publicarlo, el próximo libro, que en algún sentido a mí me gustó más que este, pero es claro, es menos reflexivo, es más divertido y es hay más un cuento. montón de saludos en el chat, Veo, saludos, veo, corazones, veo circular lucecitas, corazones, aplausos, todo trato el de ver los amor libros. del campo freudiano, todo el amor acá desde Lima, de los que estamos presentes. Te agradecemos muchísimo y quiero tomar un momento para hacer un agradecimiento especial también aquí. Quiero agradecerle a la Comisión de Biblioteca, a los chicos que forman parte del equipo, a Jimena, a Raúl, a Giovanna. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Medios, a Arturo, Albor y a Javier por este esfuerzo, por tenerte hoy, por ofrecerte de alguna manera una libra de todo ese amor y toda esa transmisión que nos das. Desde acá, un beso inmenso. Hasta pronto, hasta la presentación del libro de la adolescencia. Eso, ahí es Besos, nosotros. besos. Dale. Chao. Un beso. Hasta la próxima Chao. entonces. Gracias, Chao. Hasta Bernardino. pronto, Bernardino. Gracias, buen día. Gracias. Día. Chao.